Ok, afecta mi desempeño como docente. Entonces, como ahora quiero ver cómo esas partículas, cómo esos alimentos pueden ser transformados a partículas más pequeñas para que puedan ser utilizadas, absorbidas por nuestro organismo. Entonces vamos a hablar hoy lo que representa la digestión y la absorción. El sistema digestivo es la vía de entrada a través de las cuales las sustancias nutritivas, como le dije anteriormente, no solamente las vitaminas, los minerales, sino también todos los demás o componentes que nosotros le dimos, puedan entrar en el organismo y puedan ser procesados para posteriormente producirse lo que representa la digestión y la absorción. Las proteínas, las grasas y los carbohidratos complejos son degradados hasta generar las unidades más pequeñas. Por ejemplo, si yo quiero reabsorber una proteína, yo tengo que transformarla hasta el principal componente, el más básico, para que se pueda reabsorber. ¿Que sería cuál? Aminoácidos. Los aminoácidos. Si yo quiero reabsorber un polisacárido, yo tengo que transformarlo hasta la unidad más pequeña, que sería un monosacárido. Por ejemplo, la glucosa. De igual manera, si yo quiero reabsorber las grasas tienen que ser transformadas a las unidades más pequeñas. ¿Cómo? Los ácidos grasos, yo los separo, yo puedo decir los triglicéridos, pero no, o los triglicéridos o los triacilglicéridos, yo los tendría que transformar a glicerol y ácido graso para que después más adelante puedan ser empaquetados cuando sean reabsorbidos, y a nivel intestinal, cuando se reabsorben y se ven empaquetados, son transformados ¿en qué? ¿En qué? Los bioquímicos, los que escribieron la materia, los que escribieron ahorita, cuénteme, los que sacaron 19 y 20 que les vi que les entregaron diploma, defiéndase. En las lipoproteínas. ¿Y las lipoproteínas a nivel intestinal cuál es? Kilomicrón. ¿Y ustedes por qué se les olvidó esto? Porque los agarré fuera de base. Ya pasó un año, eso es peor todavía. Pero es que, ¿cómo le digo yo al paciente que me llegue a la emergencia, Dios mío, que hoy me llegue solamente pacientes con influenza? Porque no me puede caer fuera de base si me llega una neumonía bacteriana. No, tenemos que estar preparados para todo momento, ¿ok? Entonces, esa no es la respuesta. Tenemos que ir conectando todas las cosas que vamos viendo hoy. Entonces, los productos de la digestión y las vitaminas, los minerales y el agua cruzan la mucosa y entran en la linfa o en la sangre para que puedan ser absorbidos. Y digo en la linfa o en la sangre porque algunos entonces se reabsorben y pasan, se transforman en kilomicrones y pasan por vía linfática, otros pasan, otros que yo voy a reabsorber como el ácido graso, algunas proteínas no pasan por vía linfática, pasan por vía sanguínea y va a ser utilizado por otros técnicos, ¿ok? En la digestión, las principales partículas alimenticias, ¿quiénes se van a encargar en este momento? Son las enzimas, que son enzimas digestivas. Prácticamente estas enzimas digestivas son proteínas, ¿okay? Son de naturaleza proteica, ¿okay? No, a pesar que diga naturaleza proteica, no voy a decir son enzimas proteolíticas, ¿no? Porque hay distintos tipos de enzimas, ¿no? Cada una va a cumplir una función, pero son de naturaleza proteica. Las enzimas de las glándulas salivales van a atacar principalmente carbohidratos. ¿Por qué atacan principalmente carbohidratos? Pues ¿cuál es la principal enzima de salivales? La amilasa salivada, ¿cómo se llama? La alfa amilasa. Pero ¿cómo se llama? La tialina. Y si yo le coloco en el examen la tialina, nos bloqueamos. ¿Ok? ¿Ok? Pero yo se lo dije, ¿no? Pero ya estaba bloqueado. Ok. Pero así se lo nombré yo cuando di la clase, ¿no? La alfa-amilasa o la tialina o la tialina. ¿Ok? Así que se llama. Las enzimas gástricas atacan a las proteínas y a las grasas, ¿ok? Aquí hablamos que en uno de los principales lugares donde se va a producir una actividad proteolítica a nivel gástrico, porque ahí se libera ¿qué enzima? La pepsina. Se libera el pepsinógeno para transformarse en pepsina, ¿ok? ¿Quién me libera la pepsina? El pepsinógeno.
pepsinógeno, pero el pepsinógeno no es una célula. El pepsinógeno es una enzima que está inactiva, que se activa cuando entra en un medio ácido. ¿Ok? Las células principales. ¿Ok? ¿O cómo se llaman esas células principales? Porque si yo se las coloco entonces de otro nombre, entonces me las colocó así, no se llaman, no, son células pépticas o principales, ¿ok? Y me va a secretar el pepsinógeno, ¿ok? Que es una enzima con actividad proteolítica. Tenemos las enzimas, por ejemplo, del páncreas, atacan a los carbohidratos, proteínas y lípidos, y también a otros productos, ¿ok? Derivados del ácido nucleico. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿qué me va a degradar los carbohidratos? Tenemos, ¿como cuáles? ¿Cuál? Padre, estamos hablando de los carbohidratos. La lipasa pancreática no estuvo allí. Tenemos la amilasa pancreática. ¿Quiénes me degradan las proteínas? La tripsina principalmente. Tenemos tripsina, la quimiotripsina y la carboxipolipeptidasa. Tenemos que decir las tres, pues yo no puedo decir solamente, como escuché por acá, principalmente la tripsina. Ojo, la tripsina, a pesar que tiene una actividad proteolítica, pero la que me va a ayudar a producir esos péptidos pequeños o esos aminoácidos libres es la carboxipolipeptidasa, actuando o favoreciendo la hidrólisis en el grupo carboxilo de esas uniones y me va liberando prácticamente esos aminoácidos. La tripsina y la quimiotripsina transforma esos polipéptidos a dipéptidos, a tripéptidos, ¿ok? Pero el que lo va a decir prácticamente final sería la carboxipolipeptidasa. ¿Pero por qué es la tripsina? Porque habíamos dicho que la tripsina se libera primero en tripsinógeno, se transforma en tripsina, y la tripsina es capaz de poder activar a las demás células. Eso sería prácticamente la mayor importancia, aunque la tripsina es la que va a tener una muy buena actividad proteolítica, pero hay que diferenciar un poquito eso, hay que hablar de todas, ¿no? Y tenemos la de los lípidos, que en este caso, ¿cuál sería? Lipasa pancreática, perfecto. La fosfolipasa y la colesterol-esterasa, ¿ok? Entonces, enzimas que completan el proceso digestivo. Estas enzimas, vamos a tener enzimas que completan el proceso digestivo en dos lugares. Aquí vamos a ver que estas enzimas lo van a completar, que van a haber enzimas que son de la membrana y van a haber enzimas que hay en el citoplasma donde va a culminar este proceso digestivo. Vamos a darnos cuenta, por ejemplo, que en el proceso de la digestión de las proteínas, algunas enzimas proteicas están dentro del citoplasma, del enterocito. O sea, que a pesar que estamos hablando que comienza a nivel gástrico, donde tenemos la pepsina, donde después tenemos a nivel intestinal la tripsina, la quimiotripsina, la carboxipolipeptidasa, lo van degradando. Hay membranas, en la membrana del enterocito y a nivel intracelular vamos a encontrar también otras enzimas que van a terminar de culminar todo este proceso, por ejemplo. Entonces hay enzimas que no solamente son enzimas luminales, que son liberadas por estos órganos, o esos tejidos, sino hay enzimas que son propias, que se encuentran únicamente a nivel digestivo. Y la acción de las enzimas es facilitada por el ácido clorhídrico y por la bilis. Porque hay algunas enzimas, como lo hemos hablado en la clase anterior, que van a actuar en un medio ácido. Pero cuando le cambias ese medio ácido, es la forma como que se inactive, y ahí viene el siguiente proceso. Como hay enzimas como las pancreáticas que actúan en un medio alcalino y no pueden actuar en un medio ácido. Entonces es importante tener en cuenta eso, dónde va a actuar cada una y quién facilita ese proceso de digestión para que estemos posteriormente en la absorción. ¿Cómo se produce este proceso de digestión? Simplemente por un proceso de hidrólisis. ¿Okay? La hidrólisis es una reacción química entre una molécula de agua y otra molécula de agua. Es decir, yo tengo dos componentes y tiene
tiene una molécula de agua, en la cual la molécula de agua se divide y sus átomos pasan a formar parte de otra especie química. ¿Ok? Aquí hay dos tipos de reacciones que vamos a ver ahorita, que eso ya ustedes lo vieron en bioquímica. Cuando yo quiero unir dos componentes, es decir, un componente A y un componente B, ese componente A y el componente B yo tengo que unirlo mediante un proceso que se llama condensación. Si yo lo quiero separar, ese proceso de separación de todo compuesto, que ese proceso de separación sería como una manera para explicar ese proceso digestivo, yo lo tengo que separar por un proceso de hidrólisis. Entonces son dos cosas que vamos a hablar aquí. Hidrólisis lo separo y condensación los uno. Pero como estamos hablando del proceso digestivo, aquí vamos a enfocarnos más en la hidrólisis. Para yo poder separar estos compuestos, primero yo tengo que entender cómo están unidos. Estos componentes están unidos prácticamente por medio de una molécula de agua, donde un componente, vamos a hablar, el A, tiene un radical OH, o el ion hidróxilo, y el componente B tiene un ion hidrógeno. Ese ion hidrógeno y el ion hidróxilo, al unirse perfectamente, forman una molécula de agua. Si yo quiero hidrolizar, eso sería el proceso de condensación. Si yo quiero hidrolizar y separar esos dos componentes, A y el B, ¿cómo lo tengo que hacer? Tengo que incluir una molécula de agua. Una molécula de agua porque al separarlo tengo un ion hidrógeno y un ion hidróxido. Entonces esa molécula de agua que yo voy a incluir, entonces también la separo. Y el ion hidróxilo se va con el ion hidrógeno de un componente y el ion hidrógeno se va con el ion hidróxido del otro componente. ¿Sí entendieron esto? Sí. ¿Seguro? Ok. Es prácticamente esto. Si estos están unidos, forman una molécula de agua. Esto sería en un estado de condensación. Pero si yo quiero hidrolizarlos, ¿okay? Separarlos, actuar una enzima digestiva, aquí esta enzima tiene que introducir una molécula de agua, ¿ok? Porque para separarlo, esta molécula de agua tiene un ion hidrógeno más un ion OH, ¿ok? Donde esta molécula de agua que la estoy separando, tiene que esto se va a unir con esto y esto se va a unir con esto. Y el resultado final de esto va a ser agua aquí y una molécula de agua. Y listo. ¿Entendido esto? Sí. ¿Seguro? Ok, eso sería el proceso de hidrólisis. Y el proceso de condensación es cuando se une. Pero en este proceso de condensación, si yo quiero unir las dos, en este proceso de condensación se tiene que eliminar ¿qué? Una molécula de agua. Porque para yo poder unir dos componentes, A y B, recuerden que esos dos componentes, si están separados, tienen en su extremo una molécula de agua. Para yo separarlos, para yo poderlos unir, se tiene que liberar de uno un ion hidrógeno y del otro el ion hidróxido, para que los dos se puedan unir y se unen mediante una molécula de agua. Por eso se llama este proceso de condensación. Entonces aquí tenemos dos aminoácidos, ¿ok? Un aminoácido y este es el aminoácido 1 y el aminoácido 2, donde aquí cada uno tiene, aquí tengo un OH y un ion hidrógeno, y que en este proceso de condensación se une, ¿ok? Se une y ahí sí se va a liberar una molécula de agua en ese proceso de condensación. A la inversa ocurre en el proceso de hidrólisis. Entonces el agua se adiciona, rompe la molécula de este péptido, el proceso como la digestión.
La reacción inversa, que se llama condensación, en la que se elimina una molécula de agua y se unen dos aminoácidos. Por ejemplo, aquí si yo quiero unir aminoácido 1 más el aminoácido 2, para yo poderlo unir, se tiene que liberar una molécula de agua. En el proceso de que yo quiera separar dos componentes A y B, o aminoácido 1, aminoácido 2, o esto ocurre no solamente con las proteínas, yo puedo decir un monosacárido 1 y un monosacárido 2, tengo que, para poderlo hidrolizar, tengo que introducir una molécula de agua. Igualito ocurre con los ácidos grasos que están unidos al glicerol. Si yo lo quiero separar, tiene que ser el mismo proceso. Entonces, comenzamos con la digestión de los carbohidratos. La digestión de los carbohidratos prácticamente es a partir de tres componentes importantes: la sacarosa, la lactosa y el almidón. Esos son los principales componentes. Sin embargo, también tenemos otras como amilosa, glucógeno, alcohol, ácido láctico, ácido pirúvico, pectina, lectrina. Y también tenemos la celulosa, pero que nosotros no tenemos enzima para poder destruir y poder digerir esta celulosa. ¿Cómo ocurre la digestión de los carbohidratos? Aquí esto se los puse de una forma muy práctica, para que sepamos qué ocurre en la boca, qué ocurre en el intestino y en el estómago y qué ocurre en el intestino. Prácticamente así no lo tienen en esto, pero lo hice como resumen, para que ustedes sean desde un punto de vista muy práctico. A nivel de la boca, la amilasa salival hidroliza el almidón y lo convierte en un disacárido que es maltosa. Pero recuerden que esta amilasa salival prácticamente dura muy poco tiempo en el momento, pero empieza a actuar inmediatamente. Se considera que por lo menos al momento de la deglución se ha producido la digestión de aproximadamente el 5% del almidón que estamos deglutiendo. Así, en este momento, así forma pequeños polímeros de 3 a 9 moléculas de glucosa y se produce la hidrólisis al menos del 5% del almidón ingerido, pero en la boca ocurre esto. Y les aclaro que el 5% aproximadamente del almidón, porque cuando nosotros deglutimos, y esa deglución va pasando por el esófago, se encuentra solamente con secreción mucosa, llega al estómago, donde no se ha producido ninguna secreción que se representa de estímulo para la secreción del ácido clorhídrico, donde todavía en ese momento hay un pH óptimo, todavía la amilasa salival sigue actuando a nivel del estómago, hasta que prácticamente hasta una hora antes de que se consume, se forme el quimo completo, que se genera un ambiente tan ácido que que ya se inactiva prácticamente esta enzima. Entonces en el estómago la digestión de la amilasa salival continúa aproximadamente por una hora mientras se mezcla con las secreciones gástricas. Se produce digestión por la amilasa salival hasta que se bloquea la amilasa salival por las secreciones ácidas que se producen en el estómago y aproximadamente se produce la hidrólisis de un 30 a un 40% de los carbohidratos. A nivel intestinal, el duodeno se hidroliza casi la totalidad del almidón a nivel en maltosa y en otros polímeros pequeños de glucosa. En los enterocitos, pues esto ocurre a nivel intestinal, a nivel intestino estoy explicando lo que ocurre a nivel de la luz por la acción de la amilasa, de la amilasa pancreática que también hay allí, y también en los enterocitos se libera otra enzima como lactasa, sacarasa, maltasa, dextrinasa, que digieren los disacáridos en sus productos finales, que son los monosacáridos, para poder producir esa posterior absorción. Prácticamente la gran parte de los carbohidratos que yo voy a absorber, o que absorbemos todos, prácticamente como un 80% es en forma de glucosa. Pero también yo podemos absorber la fructosa, la galactosa, pero prácticamente el 80% es glucosa. Y como vamos a ver más adelante, la glucosa tiene una vía para poderse absorber, pero también la fructosa tiene otra vía distinta a la glucosa para que se pueda absorber. Pero prácticamente es en forma de glucosa que nosotros podemos absorber esto.
Entonces, a nivel intestinal es donde se produce prácticamente la digestión de gran parte de todos estos carbohidratos, y todo ocurre, casi en su totalidad, ocurre en las primeras porciones a nivel del duodeno, ¿ok? Y después viene en otras partes en los enterocitos. La digestión de las proteínas. Aquí cuando hablamos de las proteínas, y aquí yo tengo que bajar, no comenzamos a nivel de las glándulas salivares, sino comenzamos a nivel del estómago. En la pepsina hidroliza los enlaces peptídicos entre los aminoácidos. Su mayor actividad ocurre entre un pH que sea el más inferior posible, que tiene que estar entre 2 a 3, un pH. Recuerden que cuando yo hablo aquí de pH hay que diferenciar lo que representa el pH del timo con el pH del ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico tiene un pH de 0.8, pero el timo debe tener, para que pueda actuar y cumplir todas sus funciones, tiene que tener un pH inferior, aproximadamente de 2, 3, algunos dicen por debajo de 4. Entonces, aquí tiene que tener, para que pueda actuar la pepsina, tiene que tener un pH de 2 a 3, y esta pepsina se inactiva cuando aumenta este pH mayor de 5. La pepsina tiene la capacidad de digerir también el colágeno. El colágeno es prácticamente el tejido que se encuentra entre los espacios entre células de las carnes. Es un componente importante del tejido conjuntivo intercelular de las carnes, y se produce la hidrólisis aproximadamente en el estómago del 10 al 20% de las proteínas. En el duodeno, la mayor digestión proteica se produce en el duodeno y el yeyuno, actuando las enzimas proteolíticas pancreáticas. Aquí tenemos la tripsina, la quimiotripsina y la carboxipolipeptidasa. Actúa la tripsina y quimiotripsina, como les decía anteriormente, degradando proteínas a pequeños polipéptidos. Pero después viene la carboxipolipeptidasa liberando aminoácidos, actuando directamente sobre los grupos carboxilo de esos péptidos para liberar aminoácidos. También tenemos la elastasa, que digiere la elastina. La mayor parte de los productos finales de las proteínas a nivel del duodeno permanece en dipéptidos y tripéptidos. Prácticamente ese es el producto final de la acción de estas enzimas proteolíticas. Después viene el intestino. Aquí en el intestino, aquí tenemos que ver, en el intestino vamos a ver lo que es las vellosidades y lo que es a nivel intracelular. En los enterocitos se liberan peptidasas. Aquí tenemos las peptidasas como son la aminopolipeptidasa y la dipeptidasa, donde estas van a formar tripéptidos, dipéptidos y aminoácidos individuales. Estos son enzimas que se encuentran a nivel de la membrana luminal, a nivel de la membrana del enterocito, favoreciendo esa absorción de las partículas más pequeñas en tripéptidos, en dipéptidos y aminoácidos, y favorece la absorción. Estos dipéptidos y tripéptidos y aminoácidos se transportan fácilmente a través de las vellosidades y pueden entrar al enterocito. En el citosol o en el citoplasma de esta célula, los enterocitos completan la digestión por la presencia de peptidasa. Quiere decir que aquí a nivel intestinal, el proceso final ocurre a nivel del citosol, a nivel del citoplasma del enterocito, que favorece este proceso de la digestión. Y aquí tenemos, en este proceso de la digestión, tenemos la proteína. Primero actúa la pepsina, ¿ok? Y genera proteasa, peptones y polipéptidos. Después, por la acción de la tripsina, quimiotripsina, la carboxipolipeptidasa y proteasa, este componente se transforma en polipéptidos y aminoácidos. Cuando se transforma estos polipéptidos y aminoácidos, van a actuar sobre peptidasas. Esas peptidasas son luminales de la membrana y del citosol, y van a transformarlo en aminoácidos para que pueda absorberse completamente. Con respecto a la digestión de las grasas de las dietas, prácticamente las principales grasas de la dieta y la dieta, esa dieta de grasa animal, ¿ok? Son las grasas neutras, como el principal, los triacilglicéridos. También tenemos fosfolípidos, el colesterol y el colesterol, pero el más abundante de todo esto es los triacilglicéridos. Prácticamente, esto solamente nombrarlo porque ya ustedes vienen con conocimiento de
De bioquímica, vienen con buen conocimiento de bioquímica, porque lo vi en los diplomas que muchos aquí publicaron y dijeron que los habían eximido, ¿cierto? Lo pusieron en el cuadro de honor 2024. Entonces, aquí tenemos que se produce por el proceso de emulsión, un proceso de emulsión que consiste en disminuir el tamaño de esos glóbulos de grasas, ¿ok? Y permitirlo que pueda actuar la enzima hidrosoluble. Al final de todo este proceso de emulsión de la grasa es transformar las partículas grandes de grasa a las partículas más pequeñas y servir al final como un vehículo de transporte para ofrecérsela a la membrana de esa vellosidad, para decirle, aquí las tienes y ya las puedes absorber. Recuerden que muchas de estas partículas no se pueden transportar en agua. Entonces, por ejemplo, ya cuando se forman las micelas, que son las micelas biliares, trata de englobar a esa grasa que está transportando, que ya está en sus partículas más pequeñas, las fracciones de esas partículas diminutas y esas sales biliares lo engloban completamente, donde las porciones hidrosolubles están en porción más externa y la porción liposoluble está en la porción más interna, porque no se puede transportar de esa manera. Cuando llega a la vellosidad, en ese momento de la vellosidad prácticamente se libera de la micela ese ácido graso y como tiene características por su liposolubilidad, atraviesan fácilmente la membrana y puede ser absorbida. Entonces, aquí tenemos la, primero, emulsión. Necesitamos actuar sobre, ahí entra mucho la secreción biliar, de que favorece la emulsión de las grasas, donde las va a transformar en las partículas más pequeñas, para que después venga la actividad de ciertas enzimas, por ejemplo, la lipasa pancreática, una de las enzimas más importantes para la digestión de los triglicéridos, y al destruirlo, o mejor dicho, transformarlo en sus partículas más pequeñas, en ácido graso y glicerol, son transportados mediante esas micelas biliares para que posteriormente sean ofrecidas a las paredes de las vellosidades y puedan ser absorbidas. Esto es el proceso de digestión de las grasas, de los carbohidratos y de las proteínas. Ahora vamos al proceso de absorción. La cantidad total de líquido que se absorbe cada día es igual a la cantidad de líquido ingerido, prácticamente 1,5 litros, más el contenido de las distintas secreciones gastrointestinales, que es aproximadamente alrededor de 7 litros, lo que yo decía. Las secreciones gastrointestinales son 7 litros. Imagínense que nosotros no tengamos esa capacidad de poderlo absorber, evidentemente no vamos a deshidratar fácilmente, como puede ocurrir cuando hay vamos a la patología, cuando hay alteración de la microbiota, de las microbiosidades, por alteración gastrointestinal, por causas infecciosas, por ejemplo, y que puede producir posteriormente diarrea, ¿ok? Y hay una pérdida de líquido importante, y ese líquido que se está perdiendo es de líquido extracelular. Gran parte se absorbe en el intestino delgado, y solamente 1,5 litros, que es la referencia también, prácticamente 1500 cc, son los que llegan al colon. El estómago es una zona donde la absorción es escasa. Podemos decir que es una absorción que es nula. ¿Y por qué es nula? Porque no dispone de la típica membrana de absorción de tipo velloso. Por carecer de esa característica específica de las vellosidades, que es lo que representa lo más importante de la parte intestinal para que se pueda absorber, por no tener esa característica no se produce esta absorción. ¿Y cuál es esa característica de absorción? Porque tiene que tener esta superficie absortiva, las válvulas conniventes, o también llamadas los pliegues de Kerpin, tenemos las vellosidades y las microvellosidades, que son lo que llamamos ribete en cepillo o borde en cepillo, que tiene cada vellosidad. Prácticamente cada vellosidad tiene un borde en cepillo de aproximadamente como de 1000 microvellosidades, ¿okay? Esto es lo que vamos a ver en la capacidad de absorción. Se considera que esa capacidad de absorción cada uno de estos pliegues que vemos acá
me aumenta esa capacidad de absorción que podemos dibujar aproximadamente como una cancha de tenis. Una cancha de tenis completa es lo que representa la superficie absortiva de ese intestino. Tenemos que esa capacidad de absorción, aquí tenemos los pliegues de Kertkin, que estos pliegues de Kertkin, que son prácticamente unos pliegues que se proyectan hacia la luz, y se proyectan hacia la luz, son muy pequeños, cuando yo les puedo decir que son de aproximadamente de 8 milímetros, y se proyectan hacia la luz. Sería este sería un pliegue, este es un pliegue completo, este es otro pliegue, y tiene un tamaño de 8 milímetros y aumenta prácticamente 3 veces esta estructura, 3 veces la capacidad absortiva. Cada pliegue de Kertkin tiene vellosidades. Ustedes ven estas prolongaciones, ¿las están viendo acá? Cada pliegue de Kertkin tiene vellosidades. Aquí les coloco esta vellosidad. Y cada vellosidad, cada palito de esto, que se proyecta prácticamente 1 milímetro hacia la luz, genera una absorción 10 veces mayor. Cada vellosidad, a su vez, tiene un borde en cepillo, que es lo que llamamos nosotros las microvellosidades. Este borde en cepillo. Y estas microvellosidades aumenta 20 veces más esa capacidad de absorción. Lo que quiere decir que todas estas tres juntas aumentan la superficie de absorción casi 1000 veces. ¿Ok? En la absorción del intestino delgado, aquí vamos a absorber muchos componentes. Por ejemplo, aquí vamos a absorber varios cientos de gramos de hidrato de carbono, a absorber 100 gramos de grasas o más, absorber de 50 a 100 gramos de aminoácidos, 50 a 7 gramos de iones y aproximadamente de 7 a 8 litros de agua. Es lo que se absorbe diariamente. ¿Cuáles serían los mecanismos de absorción? Sería por un transporte activo, por difusión o por arrastre por disolvente. Sería la forma de que vamos a resolver esto. La absorción del agua, prácticamente la absorción se va a producir por difusión. El agua es transportada en su totalidad a través de la membrana intestinal por difusión. Esta difusión obedece a las leyes habituales de la ósmosis, dependiendo de la concentración de solutos, que ya lo hemos hablado en mi primera clase, cuando yo les di a ustedes la parte de nefrología. El proceso de absorción de agua va a ser de un lugar de mayor concentración de agua a un lugar de menor concentración de agua. O a la inversa, de un lugar de menor concentración de solutos a un lugar de mayor concentración de solutos. Pero si tenemos solutos dentro de nuestro intestino, dentro de nuestra luz, porque ingerimos un alimento, ¿cómo se va a producir ese lugar de mayor concentración de agua, menor concentración de agua? Pues si tenemos muchos solutos en nuestro intestino, porque primero esos solutos se tienen que absorber, esos solutos y electrolitos se tienen que absorber, y eso me va a generar un efecto osmótico y que me va a arrastrar de forma secundaria el agua. Lo primero se tiene que resolver primero los solutos, las partículas, para yo poder movilizar el agua.